necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observado. Buen vuelo nuevo, observadoras y observadores. Hoy os traemos un episodio en el que vamos a hablar sobre los bolos. Los bolos, pero ¿qué bolos? Pues más allá del bowling, según desde donde nos escuchéis, probablemente tengáis en mente alguna modalidad de bolos de las muchas que existen en la península y repartidas por todo el mundo. Pero como nuestro pájaro tiene la costumbre de anidar en Cantabria, nos vamos a acercar a los sonidos que suelen escucharse por esta comunidad. Para ayudarme un poco con el recorrido histórico de los bolos en Cantabria, cómo se desarrollan y la importancia a nivel cultural hasta la fecha actual, pincharemos después una entrevista que hemos tenido con la persona que seguramente más ha escrito e investigado sobre el tema, que es Julio Brown. Y para terminar el programa vamos a recuperar el bardal en el que participará Alex. Hola, Alex. Buenas. En el que nos acercará a otros juegos tradicionales típicos de los valles pasiegos. Antes de todo esto, el pájaro me ha empujado a intentar explicaros un poquito en qué consiste el juego de los bolos. Así que el pájaro también tiene un poco de experiencia en esto, que participó no hace mucho, en septiembre, en una jornada de convivencia que hubo y había un equipo representando al pájaro observador. Bueno, faltábamos algunos. Faltaba alguno, no estaba Alex. Igual por eso no ganó el pájaro. Igual por eso fue. Sí. Y también hace poquito, como reseña y curiosa, los zapatistas nos visitaron en la gira por la vida y estuvieron ahí echando sus bolos, una partida para conocerlo. Así que nada, antes de entrar en materia, que no se me olvide, para empezar bien las emisiones de este año, desearles lo mejor a todas las radios libres que nos remiten habitualmente, a las que se ha sumado Radio Topo, como nueva incorporación que nos emite en sus ondas, y saludar también a Radio Bronca, Radio Espiritrompa, Irola y Ratia, Radio Cuca, Radio del Maina y por supuesto la Radio Libre de Cantabria, Radio El Gallo, donde sonamos los sábados. Bueno, pues estos sonidos que habéis oído es el retinglar de los bolos en Cantabria, que es el nombre que tiene ese sonido característico de la madera chocando entre sí. Podéis buscar un vídeo cortito de 5 minutos tecleando el juego de los bolos, donde escucháis y veis un poco cómo es la dinámica de las 4 modalidades que hay en Cantabria. En Cantabria estas 4 modalidades que se practican se agrupan en 2 familias. Hay 2 modalidades de derribo, que el objetivo es derribar el mayor número de bolos, que es el bolo palma y el bolo pasiego. Y hay otras 2 modalidades de pasabolo, que el objetivo más que derribar es lanzar los bolos a distancia, que sería el pasabolo tablón y pasabolo losa. En concreto el programa de hoy le vamos a centrar en el bolo palma, porque es el más extendido, es el sobre el que tenemos conocimiento de causa para saber un poquito de lo que hablamos. También es el más extendido, el que más se practica, el que tiene más licencias. Y a nivel de España, por ejemplo, después del bowling norteamericano, pues es la modalidad de bolos con más licencias. Entonces, el bolo palma es el juego vernáculo de Cantabria, que también se practica en la zona oriental de Asturias. Hay boleras en diferentes provincias de toda España, en general asociadas a las casas de Cantabria, que son boleras que gente de aquí que emigró en algún momento, que las ha ido usando más o menos. Actualmente con actividad hay sobre todo en Madrid y un poquito en Barcelona, Andalucía, alguna también hay. Entonces, para que os hagáis una idea, damos descripción de lo que son los bolos, lo que es el bolo palma, vamos a nombrar los elementos de juego. Lo primero sería una bolera que suele ser rectangular y llana. Es de arena y hay tres zonas diferentes en la bolera.
está el tiro, que es la zona desde donde se hace un primer lanzamiento, y suele ser hay una placa de hormigón para medir las distancias, desde 6 hasta 20 metros, en función de la categoría, pues se lanza. En mitad de la bolera está la caja, que es donde están los bolos pinaos, y más allá está la zona del birle, que es una zona esa sí que tiene una forma cuadrada, con tablones, que es donde la bola se frena y se hará otro lanzamiento del birle hacia los bolos a continuación. Además de la bolera, pues hace falta pues unos bolos para poder jugar a los bolos, si no, vamos mal. Los bolos son 9 y hay un décimo que es más pequeñito que se llama emboque. Los 9 bolos están puestos en 3 filas de 3 a la misma distancia. Y bueno, luego hay toda una serie de reglas para lanzar. La bola desde el tiro va por el aire, tiene que ir con efecto hacia un lado o hacia el otro, hacia la mano o hacia el pulgar. Y luego ese décimo bolo que es difícil de derribar suele valer 10 puntos, de 10 hasta 40 puede valer en partida. Otra cosa, que a los bolos se puede jugar de forma individual, para lo cual se lanzarán 3 bolas del tiro y se devuelven del birle, varias tiradas, o por equipos. Cada equipo se compone de 4 personas y en esa situación por equipos se juega con 2 bolas cada persona. Además de los bolos y el emboque, pues están las bolas, que son redondas, esféricas, no tienen ningún tipo de agujero ni agarradera. Hay un diámetro máximo y el peso es un poco a gusto del jugador. Se les puede poner plomo en el centro para que pesen un poquito más o menos, pero suelen pesar entre el 1,5 kilos cuando se tira de muy lejos y los 2,3 kilos cuando se tira de muy cerca. Y aparte de esto, yo creo que ya hemos descrito un poco todos los elementos del juego. Y lo mejor para tenerlo una imagen visual es que busquéis para que veáis la plasticidad del movimiento, porque eso es difícil de describir con palabras. Así que con todo esto, yo creo que ahora vamos a ir dando paso a la entrevista con Julio y os dejamos con sus sabias palabras. Viva la montaña, viva, viva el pueblo montañés, que si la montaña morir, Cantabria perdida es viva, la montaña llevada, Castro y Tres Ciudades, Campos y por ti canta y esperar. Arriba el Cachí, Punta Ocot, que empieza la partida, tú pon tiro y yo botrón, quien le saque le bautiza, tiembla el corro de emoción, bajo la añosa gira, a escuadrado está el tablón, una bola retorcida, tabernero, tabernero, tabernero cruza el tablón, tabernero saca el porrón, que el que pierda paga y al pinche yo, tabernero, tabernero, tabernero cruza el tablón, tabernero llena el porrón, saca una sardina y el asador. Acariciaba la bola entre sus curtidas manos y lanzaba desde el tiro con un estilo galano. Me daba 15 pesetas y le pinaba los bolos. Guarda la paga, chaval,
que ya llega San Bartolo, que ya llega San Bartolo. Recuerdo de las arboleras cuando rompía el silencio, el eco de la madera de aquellos bolos tan recios. Las campanas de la iglesia, la pizarra sobre el talle y el repicar de balajos que inundaban todo el valle, que inundaban todo el valle. Bueno, pues estamos en la entrevista ya con Julio Bravo. Bienvenido, Julio, al Pájaro Observador. Hola, muy bien, muchas gracias. Nada, a ti por estar aquí. Voy a hacerte una pequeña introducción para que sepa la gente que nos escucha quién eres. Bueno, Julio es un paisano de Cantabria, de origen torancés, y fue jugador de bolos de los jugadores punteros, que llegó, si no me equivoco, llegó a quedar tercero en un campeonato de España. ¿No, Julio? Correcto, es correcto. Correcto. Sí. O sea, que no fue un jugador cualquiera. Y además de eso, ya jugando a los bolos, que si no estoy equivocado, hizo la carrera de Geografía e Historia y se ha convertido pues en el historiador referencia en el mundo de los bolos. He encontrado por ahí una frase que me gustó que decía que es un apasionado investigador de los matices antropológicos y etnográficos del mundo de los bolos. Y... Sí, yo creo que sí. Que es correcto, ¿no? Más o menos te describe. Es correcto, perfecto. Y has hecho muchas publicaciones del mundo de los bolos, entre ellas, pues 4 que tengo por aquí a mano, que igual son las más así destacadas o conocidas. Un libro que se llama Bolos y Cultura, aportación al origen y desarrollo de los bolos en Cantabria. Otro que era Historia de una realidad, la mujer en el mundo de los bolos. Correcto. Otro, Antropología, Etnografía, Lexicografía y Mitología Bolística. Y un cuarto que era Los bolos en el entorno francés, por nombrar algunos de los muchos que has escrito. Bueno, hay otro también que describe un poquitín la historia de los bolos. Sí. Sobre todo las grandes figuras que son las leyendas de la Robleda. Eso. Pues bueno, ahí queda. Pues si te parece vamos a empezar. Nos interesaba un poco tu punto de vista, sobre todo por el tema histórico y cultural de los bolos. Entonces no sé qué nos puedas contar del origen de los bolos en general y en Cantabria, cómo llegaron, cómo se han desarrollado. Bueno, pues mira, sí he tomado una nota, tengo algunas teorías sobre su origen y personalmente destaco las siguientes. Sí. Las propias de todo juego como actividad lúdica, los ejercicios guerreros practicados para adiestrar el pulso y la puntería en la antigüedad. La guerra es otra base teórica sobre el origen de los bolos, porque no podemos olvidar la idea de una fila de soldados a la cual hay que lanzar proyectiles. Claro. Y lo que más nos concierne a nosotros concretamente es la del placer de derribar, porque cualquier objeto iniesto siempre ha tentado siempre al niño, al hombre, así como, por ejemplo, el origen de derribo de ídolos, nos lleva a un enfoque un poco mítico que realmente pues, podría ser muy, muy importante a tener en cuenta. Y después, bueno, pues con respecto a las opiniones de algunos etnólogos, pues situado el origen de nuestra modalidad concretamente en Centro Europa. En Centro Europa tiene el origen de nuestra modalidad porque nuestra modalidad está compuesta de 9 bolos, bueno, 10 bolos que realmente tienen una base, diríamos, un poquitín religiosa, debido a que numerosos monasterios de Europa Central consideraban al bolo, que le llamaban Kegel, como un sentido de pecado, ¿no? Y entonces, para resarcirse de ese pecado, esa penitencia, pues había que derribarlo. Entonces ese Kegel se extiende por Centro Europa, llega a nuestro país, concretamente a la península ibérica, a través del Camino de Santiago. Hay, por ejemplo, palabras muy claras
que atestiguan lo que digo, como por ejemplo la palabra brille, de la cual se originaron birlos, que es la antigua denominación de bolos, antigua denominación. Bueno, pues todo ese juego que llega a la península ibérica se acopla un poco a la idiosincrasia de cada pueblo, sobre todo en la época barroca, al amparo de la tradición oral, y da lugar a numerosas modalidades de bolos. Concretamente, en la zona norte, que es la que nos corresponde, donde vivimos nosotros, pues hay dos fases muy claras para distinguir el juego de los bolos, que uno es la zona donde se emplea la fuerza, como es el pasabolo, que es la zona vasca, y la que empleamos los cántabros y los astures es la habilidad, que lo que da lugar a que el bolo se denomine bolo palma de emboque. Sí, que sería un poco, los bolos de derribo, ¿no? Como el bolo palma o el paseo incluso, y los pasabolo, ¿no? El pasabolo tablón, pasabolo losa. Exactamente. Son dos formas diferentes de juego. En una se emplea la fuerza y en otra se emplea la habilidad. Vale. Bueno, pues ha sido un buen repaso rápido del origen de los bolos y cómo llegaron hasta Cantabria. Y a nivel cultural, ¿qué suponen los bolos en Cantabria? Bueno, los bolos, el bolo palma, que es el más extendido, porque bueno, los oyentes no sabrán, pero bueno, los bolos fueron declarados en 2015 bien de interés cultural inmaterial. Entonces, ¿por qué han llegado hasta esa categoría, vamos a decir? Bueno, yo creo que los bolos son cultura. Eso está perfectamente claro. ¿Por qué? Porque es el refrendo de una actividad que ha quedado reflejada en nuestro entorno cántabro a través, por ejemplo, de las costumbres, de las artes, de la literatura, de la propia oralidad de nuestras gentes. Es decir, porque los bolos tienen un componente antropológico y humano y etnográfico. Es evidente que en nuestra tierra han cristalizado pues multitud de tradiciones y ellas han dado vida a multitud de actividades en pueblos, en comarcas muy variadas, ¿no? Expresando, diríamos, una existencia inmemorial en numerosos documentos históricos. Pero lo que es evidente es que los bolos son cultura porque han forjado una identidad ocultada, como nosotros lo hemos visto o oído a través de canciones, a través de la poesía, a través de incluso de prohibiciones, de numerosos datos documentales. Hay numerosas referencias literarias y crónicas periodistas que han documentado multitud de testimonios gráficos. ¿Cuándo empieza a surgir, diríamos, esta especie de cultura bolística? Hablo de Cantabria, ¿eh? Sí. Bueno, pues es evidente que empiezan a surgir en los siglos XV y XVI. Hay autores como Lucas Fernández, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, estos dos últimos de ascendencia montañesa, que se refleja en un movimiento romántico, probolístico, que surgirá en el siglo XVIII y que va reflejando una literatura costumbrista cántabra que, por ejemplo, tiene como exponente máximo para mí José María de Pereda, por ejemplo, ¿no? Sí. Bajo una perspectiva antropológica es evidente que todo esto se convierte en un aliciente folclórico en numerosas series, romerías que constituyen una diversión popular y es cultura también muy importante porque ha sido un elemento de identificación para nuestros emigrantes, principalmente los indianos, porque han consolidado una tradición en las tierras donde han ido a vivir o donde han emigrado. Por lo tanto, yo diría que los bolos son cultura por todas estas razones, algo que ha visto nuestro gobierno regional y han declarado a los bolos pues bien de interés cultural de carácter inmaterial para la posteridad. En fin, no sé si creo que te he reflejado quizá un poco, he sintetizado un poco pues lo que es esa dimensión cultural de los bolos. Sí, yo creo que perfectamente. Y bueno, ya entrando en algunos detalles un poco más,
porque el bien de interés cultural es el juego de los bolos, no los elementos del juego, vamos a decir. ¿Cómo han ido evolucionando los elementos del juego, los bolos, las boleras, desde el pasado hasta ahora? La arquitectura también, porque la imagen típica de un pueblo es que la bolera estuviese pues al lado de la iglesia, en la plaza, en el bar, que estaba todo ahí era como el centro del pueblo también. Sí, efectivamente. Al principio, pues los bolos eran objetos, como te he dicho, iniestos, eran palos clavados en el suelo, que eran prácticamente astillas, ¿no? Sí. En los cuales había que derribarlos. Entonces, esos eran los elementos primordiales. Se clavaban en el suelo. Después, otras especies de bolos servían como bolas, porque las bolas no han sido siempre redondas. Prácticamente han tenido forma, que te decía yo, como de oval, ¿no? Uh-huh. Como la pelota que se juega en el rugby. Esas han sido las primitivas bolas. Sí. Entonces, hubo la altura de los bolos, pues ha oscilado con el tiempo. Por ejemplo, al principio, esos trozos de madera torneados de forma peculiar, pues se les acopló una anilla de metal en la base para asentarlos. Sí. Sus medidas oscilaban entre 45 y 52 centímetros. Al principio no tenían panza y hubo una cosa muy interesante que da lugar a que los bolos tengan esta panza que nosotros conocemos ahora, porque todo eso fue generado, por ejemplo, por numerosos carpinteros para que los bolos rodarían con más facilidad. Ajá. Pero sobre todo tuvo una influencia, diríamos, cubana, motivada por los indianos cubanos, que vieron cómo en Cuba se jugaba al bowling. Uh-huh. Y veían cómo los bolos rodaban con facilidad. Entonces, cuando hubo, diríamos, esa pérdida de nuestro imperio colonial y regresaron a la península, ellos trajeron consigo, diríamos, esa forma moderna de los bolos y se les otorgó una panza que se le llamó, por eso se le llamó a finales del siglo XVIII, principios del XIX, bolo cubano. Entonces, eso modificó nuestra forma de juego. ¿Por qué? Porque a los bolos había que derribarlos, pegarlos abajo. Claro. Pegarlos abajo para poder derribarlos. Porque si los dabas en la panza, prácticamente tirabas 1 o 2. Rebotaba, sí. Y eso motivó que los bolos se les otorgaría un nombre nuevo, que sería el bolo de panza. Y se empezó a jugar precisamente pues en la zona de Torrelavega y en la zona, pues eso, Torrelavega, Cabezón, Santillana, toda esa zona, Puente San Miguel, Reocín y tal. Bien. Y las bolas también fueron generándose es decir, pasaron a ser esféricas, por llamarlo así, y a ser torneadas también por esos propios ebanistas y a tomar medidas según la persona que lo tiraba. Después, esas bolas pues fueron disminuyendo de tamaño al aumentarse el tiro y al aumentarse el espacio rectangular de las boleras, porque las boleras no todas han sido como nosotros conocíamos. Había boleras que tenían 34 metros, tenían 8 metros de ancho, y entonces pues las bolas se acoplaban un poquitín a la distancia y a la fuerza que tenían los propios jugadores. Entonces ya tenemos bolos y bolas de una forma determinada. Que después todo esto fue unificado a través, porque claro, cada pueblo tenía sus propias costumbres, sus propias boleras, su propio reglamento personal. Se acoplaron un poquitín a un reglamento común que surgió cuando se creó la Federación Bolística Montañesa en el año 1920 y se unificaron los criterios. Entonces las bolas pasaron a ser ya totalmente esféricas, entre 12 y 18 centímetros, y los bolos a ser elementos de panza que pasaban a ser entre 45 y 50 centímetros.
Nos hemos quedado ahí hasta el surgimiento de la Federación Bolística Montañesa, que duró en el año un par de años, yo creo, ¿no? Fue una experiencia breve. Sí, duró prácticamente muy poco tiempo. Sí, La pero Federación Bolística Montañesa fue una idea recogida por la Belguense Ejemplar. Fue, por ejemplo, Gabino Teira, Telesforo Mayavia, Darío Gutiérrez, que colaboró con un alcalde de matiz, diríamos, republicano, que era Fernando Sañudo. Entonces se propusieron dar al pueblo lo que es del pueblo, es decir, darle al pueblo juego. Entonces establecieron que había que reglamentar un juego para todos, y ese juego había que unificarle. Y entonces hicieron un reglamento, empezó a gestarse en el año 19, y ese reglamento fue la base legislativa de los bolos en la Federación Bolística Montañesa, que desapareció, duró solamente 2 años, porque todavía de Cantabria donde no lo admitían, es decir, por ejemplo, en Santander no lo admitían y en Torrelavega sí. Y después surgió otra polémica que dividió a los hombres de los bolos de los años 20, habrás oído hablar, que era la polémica del estacazo. Sí. Y no consideraban válida, por ejemplo, en Torrelavega, se jugaba más sobre ese bolo de panza, mientras que, por ejemplo, en la zona de Santander, Camargo y toda esa zona no se admitía porque el bolo no tenía panza. Entonces dio lugar a divergencias y entonces los propios tasqueros y organizadores pues confeccionaron sus propios reglamentos y acabó con la Federación Bolística Montañesa del año 20. Bueno, pero que en cualquier caso sirvió como germen para la futura Federación Cántabra y Federación Española de Bolos. Efectivamente, esa anarquía legislativa, pues del año que duró desde el año 20 hasta el año 36 concretamente, pues dio lugar a que la gente de los bolos, por ejemplo, pues pensara que después de la Guerra de España había que reglamentar un juego en consonancia con los valores tradicionales de la zona y de la ideología del movimiento, ¿no? Entonces, como realmente multitud de federaciones, eran federaciones regionales, consideraron que la más avanzada era la Federación Cántabra, pues constituyeron un reglamento. Y ese reglamento fue el que llevaron precisamente personas como Jesús Cancio y cántabros que vivían en Madrid, lo llevaron, y entonces el general Moscardo consideró que era un bien no solamente para Cantabria, sino para unificar todas las concepciones lúdicas de los juegos de bolos, y se fundó la Federación Española en el año 40. Vale, muy interesante todo esto. Y tenía una duda también entre el término de bolo montañés y bolo palma, porque muchas veces hay veces que se confunden. ¿Bolo montañés es como se llamaba antes de surgir la federación o no? Sí, no, bolo montañés es el que se origina cuando se constituye la Federación Bolística Montañesa. Establecen como bolo montañés. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Que en el año 40 le otorgaron el nombre de bolo palma, pero efectivamente para mí es incorrecto, poco incorrecto o insuficiente, porque la verdadera denominación que debe de tener es bolo palma emboque, porque el emboque es la jugada clave de nuestro juego de bolos. Que lo diferencia un poco, ¿no? De otros. Lo diferencia, porque claro, bolo palma, cualquier modalidad de bolos que conocemos, por ejemplo, en Asturias o en Cantabria, o en el resto de España, pues lógicamente se juega con la palma a la mano, ¿no? Es una denominación incompleta, ¿no? Vale. Y entonces, pues hay que añadirle, diríamos, ese apelativo de bolo palma emboque, que sería lo correcto, pero bueno, se le llama bolo palma. Vale. Y todo estas normas que dan lugar a las federaciones también coinciden un poco en el tiempo con el surgimiento de las primeras figuras bolísticas, vamos a decir, ¿no? Los primeros jugadores de bolos que son reconocidos a nivel de la gente de la calle, como el zurdo de Belva y como Ayavia, y todas las figuras que ha habido después, hasta el Tete, que ha sido el último de los grandes en retirarse, vamos a decir.
Sí, las grandes, los grandes concursos que se celebran a partir del año 19, del 19 al 21, pues están muy influidos, por ejemplo, por costumbristas, ¿no? Por escritores costumbristas como Adriano García Lomas, por ejemplo, y algunas sociedades elitistas en Santander, como fue la Cuadra Royalty. Uh-huh. Entonces, ¿en qué establecen? Establecen una serie de certámenes, por ejemplo, en la famosa Feria de Muestras, que está ubicada más o menos en lo que es ahora mismo es el Verdoso de Santander, sí. Y establecen pues concursos que deben de tener un marchamo oficial. Entonces, todo esto empieza a ser reflejado, por ejemplo, en periódicos como El Atlántico, el Diario Montañés, La Voz de Cantabria, y entonces empiezan a salir nombres. ¿Y qué nombres empiezan a surgir? De los primeros campeones, como fue el Zulu de Bielba, Ico Mayavia, Marcos Maza, Rafael Díaz, Serafín Presmanes, en fin. Y entonces estos, pues son los campeones, los primitivos campeones, hasta el año 36. Y después, a partir del año 40, cuando ya se establece el Campeonato de España, empiezan a surgir pues esos nombres que conocemos o que hemos conocido, pues de Salas, Cabello, Ramiro, Escalante y compañía. Todos los grandes. Bueno, como Sí. se nota, todos estos nombres son nombres de hombres. Y queríamos un poco ahí girar el punto de vista hacia las mujeres. ¿Cuál ha sido el papel histórico de las mujeres en los bolos? Porque yo sí que he leído por ahí que durante mucho tiempo tuvieron prohibido jugar, pero nunca han jugado siempre. ¿Qué opinas, Julio? Sí, bueno, yo sé un poco lo que opinas, pero para que lo cuentes. La mujer ha jugado siempre a los bolos, por ejemplo. Ha habido referencias, por ejemplo, en la mitología, como por ejemplo las sanas o las anjanas jugaban a los bolos, ¿no? Uh-huh. La mujer siempre ha jugado a los bolos porque ha sido una actividad, diríamos, un poquitín casera. Sí. Y la mujer, pues, sobre todo las taberneras, han jugado a los bolos siempre. Lo que pasa es que jugaban siempre cuando los hombres dejaban de jugar a los bolos, ¿no? Pero la mujer siempre ha jugado a los bolos. Yo soy partidario del juego femenino. Juego femenino, porque, bueno, hay, por ejemplo, datos ya de 1792 en un pleito que hay en Santillana del Mar, en Puente de San Miguel, donde se enfrentan dos familias y entonces, bueno, por una diferencia de reglamentación. Vale. Entonces, es una noticia histórica, porque realmente el pleito, en el pleito se enfrentan dos mujeres de la sociedad, de alta sociedad. Entonces se pegan, por llamarlo así, y originan, diríamos, esa noticia histórica de que realmente las mujeres ya jugaban a los bolos en Cantabria, concretamente, que jugaban antes, en 1792, por ejemplo. Ya. Pero creo que la mujer en los bolos ha sido muy positivo la participación, el papel de la mujer ha sido muy, muy participativo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente aquí en el norte de España ha habido siempre una tendencia a que las mujeres realizaran ejercicios de lanzamiento. Uh-huh. Algo que ha venido avalado por referencias, por ejemplo, de escritores, bueno, de historiadores antiguos, como fue por ejemplo, Estrabón. En su libro Geografía 2 establecía que las mujeres cántabras practicaban un ejercicio de lanzamiento. Y después todos estos hechos los recoge Adriano García Lomas en una serie de juegos populares en la zona de Iguña que reciben el nombre de bolos, en el cual las mujeres lanzan piedra sobre piedra para ser retiradas. Uh-huh. Es decir, ponían dos piedras, entonces la que acertaba y derribaba la segunda piedra, la piedra de encima, ganaba, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto de cuándo proviene? Bueno, pues proviene de finales del siglo XVIII, lo cual determina
que los juegos de bolos en esta zona de Arenas de Iguña pues ya se jugaban en el siglo XVIII, pero no se especifica cómo. Lo que sí se especifica es a través del pleito de 1792 en Puente San Miguel, que ya juegan con 9 bolos, juegan con un 10º bolo que se colocaba más adelante y ya nos dicen exactamente que es una modalidad muy semejante a la que hay actualmente. Después, hay que tener en cuenta que todo esto pues no fue muy bien visto, por ejemplo, por la Iglesia Católica, y prohíbe la participación de los bolos, de la mujer en el mundo de los bolos, porque consideran que los bolos es un elemento fálico y entonces pues, lo prohíben la participación. Pero ya en el año 20, concretamente, con las nuevas concepciones progresistas que incorporan a la mujer al juego abierto antes de la Guerra Civil Española, pues la mujer participa en concursos organizados por ellas mismas e incluso hacen competiciones en los cuales juegan con 3 bolas o con 4 si son de pareja. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que después de la guerra del 36 pues van a surgir unas nuevas concepciones sociodeportivas que emanan del régimen franquista, que hacen que la mujer pues pierda, se la recrimine y no pueda participar en los bolos. Pero las nuevas concepciones sociodeportivas que surgen a partir de la década de los años 80, pues da lugar a abrir un camino deportivo para la mujer en el mundo de los bolos. Y tiene una serie de personas, de mujeres de influencia, como son, por ejemplo, Gloria Ruiz o Matilde Camus, que apoyan la participación femenina. Y esto da lugar a que realmente se vuelva otra vez a generar el mundo de los bolos. Y las nuevas concepciones, por ejemplo, que emanan de la ley del deporte, que el deporte pues no es ni masculino ni femenino. Por lo tanto, los deportes, los bolos no tienen género, ¿no? Sí. Pues da lugar a que se reafirmen con la Ley de Igualdad de Mujeres y de Hombres del año 2005. Y entonces, a partir de este momento, pues algunas federaciones destinan un porcentaje muy pequeño pues a financiar equipamientos femeninos. Y eso es lo que da lugar a que se empiece a jugar la liga femenina. Por lo tanto, yo diría que la participación de la mujer en los bolos, pues la mujer cántabra, pues favorece, por ejemplo, el pluralismo deportivo de la sociedad, y hace una reclamación de que realmente es un juego que es tanto masculino como femenino. Sin duda. Y sin duda. Destruye un poco, diríamos, esas concepciones tradicionales. Yo diría que casi aniquila, que son las concepciones socioculturales de la participación de la mujer en el deporte. Eso es una cosa muy interesante que aporta la mujer cántabra cuando juega los bolos. O sea, que pasaron de ser pioneras en los bolos, ¿no? Que te he llegado yo a usar te he oído usar ese adjetivo, a estar excluidas y ahora pues a recuperar lo que tienen derecho a practicar, obviamente. Recuperan la práctica y recuperan pues un proceso que ya venía celebrándose en Cantabria, que ya venía participándose en Cantabria pues desde hace ya 200 años, ¿no? Entonces rompen un poquitín con ese ideario que era la sociedad patriarcal, y entonces a partir de los años 80 pues se crean una especie de estereotipos femeninos que dan pues cierto aspecto positivo a la práctica femenina, y sobre todo pues rompe con esa discriminación en el trato sociolúdico o sociocultural que tenían la participación de la mujer en el mundo del bolos. Muy bien.
Pues Julio, un placer la entrevista. Por mi parte, yo me he quedado bien a gusto con las preguntas que te he hecho. No sé si quieres comentar algo más o algo que se nos ha quedado en el tintero. Bueno, pues a mí me gustaría un poquitín que me preguntase sobre el futuro de los bolos. Esa es la pregunta, ¿no? El futuro y las nuevas generaciones y si hay futuro o no hay futuro. Cuéntanos tu punto de vista. Es una cosa muy, muy importante. Bueno, yo creo que el juego de los bolos ha decaído en Cantabria. Sí. Y yo creo que tiene un gran desafío, el mundo de los bolos del futuro. Y yo creo que tiene un problema grande, que es el que se ha perdido el relevo generacional. Hay que establecer, por lo tanto, para crear futuro, hay que establecer un relevo generacional. Hay que programar competiciones, hay que crear escuelas municipales, hay que llevar los bolos a los colegios, hay que crear competiciones locales, interlocales, hay que hacer, ¿qué te decía yo? Escribir monografías sobre los bolos y sobre todo hay que hacer concursos de redacción y dibujo a todos nuestros alumnos. Pero yo diría algo más importante de cara a la federación, que es crear competiciones escolares de niños y niñas, es decir, crear equipos mixtos. Esto no es una cosa que yo me la invente, sino que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en federaciones como la natación, donde al principio, por ejemplo, el waterpolo no triunfaba en ciertos clubes, entonces se hicieron equipos mixtos de waterpolo entre niños y niñas, y cuando ya realmente esas niñas tenían ya una cierta, ¿qué te voy a decir yo? Competición, ya sabían. Competición, ¿me entiendes? Es decir, adquirían ya ciertas técnicas, pues se crearon equipos femeninos. Y yo creo que en los bolos sería muy importante enseñar el juego a las niñas y a los niños en edad escolar. Y sobre todo, crear equipos mixtos para que realmente esas niñas adquieran pues, calidad de juego que después dará lugar a que se creen peñas femeninas. Pues sin duda que es una buena idea y cuidar la base, ¿no? Como la base, es único decir, futuro. El relevo generacional es importantísimo. Y hacer concursos para niños y niñas. Si debía ser obligatorio que todas las peñas organizasen concursos para niños y para niñas. Y que los den material, ¿no me entiendes? Que los den material. Sí. Y que los atraigan, pues no dando trofeos, sino dando premios que sean, ¿qué decía? Nosotros hemos fomentado la natación, por ejemplo, pues dando trajes de baño, dando gafas, es decir, dar cosas que a los niños les atraigan. Sí. ¿Entiendes? Y sobre todo, haciendo que los niños puedan disfrutar jugando a los bolos. Es decir, el placer de derribar es un placer que ha fomentado la creación de juegos de bolos y que en nuestra modalidad hay que fomentar. Crear un ludismo para los niños. Y que en los colegios pues se puedan dar clases de juegos de bolos y crear, sobre todo, monitores, tanto masculinos como femeninos. Claro, que no todos llegarán a ser figuras, pero también hace falta pinches, hace falta árbitros, hacen falta aficionados, hacen falta directivos, ¿no? Efectivamente. Y tanto para hombres como para mujeres. Sí. Y en los numerosos colegios OCEIT, pues realizar concursos escolares, pues eso, de redacción y dibujo, para que los niños sepan lo que son los juegos de los bolos. Porque dar una charla en un colegio está muy bien, pero si a un niño le propones hacer un concurso de redacción, pues el niño investiga, el niño dibuja, el niño conoce los bolos. Pues muy bien, Julio, a ver si por el bien de los bolos se tiene en cuenta esta reivindicación y se mira un poquito más a la base de todos y todas. Efectivamente, ahí está la clave, la base. Si no hay base, no hay futuro, Antonio. Eso está perfectamente claro.
Pues muchas gracias por prestarte la entrevista. No, gracias a vosotros que me habéis permitido dar una opinión sobre los bolos e enriquecer, digamos, esta cultura tradicional que es el bolo palma en Cantabria. Encantado. Hasta luego, Julio. Hasta luego. Un abrazo. Este programa sobre los bolos y sobre el bolo palma, vamos a recuperar el bardal y que pase otra vez Alex por los micros para que nos cuente un poco sobre los juegos tradicionales pasiegos. Sí, bueno, vamos a hablar sobre... Hay quien dice deporte, hay quien dice juegos, pero bueno, de momento lo vamos a llamar juego porque deporte yo creo que es aventurarse demasiado. Así que sí, bueno, son muchísimos, ¿no?, los juegos que hay en toda la península ibérica, en particular en la cornisa cantábrica, pero hay muchos juegos distribuidos por toda la península que para mí son formas un poco pues de evadir el rigor de las tareas y también de compartir. Y es cierto que ¿por qué no? También son formas un poco, ¿no?, de medir la destreza y la habilidad de unos y otros y de unas y otras, porque como bien hablabais sobre el bolo palma, también las mujeres han participado en todos estos juegos y quien diga lo contrario pues está faltando a la verdad, como dirían algunos, ¿no? Entonces, en algunos casos, como la lucha canaria o la lucha leonesa o el bolo palma sobre el que habéis hablado, pues se han hecho esfuerzos muy intensos por preservarlos, también a menudo entrelazados con movimientos regionalistas, y al final estos juegos casi que se han convertido en deportes reglados, con premios, etcétera, ¿no? En otros casos el juego pues ya no va más allá de competiciones puntuales en algunas fiestas y celebraciones y tienen perspectivas pues de desaparecer en este uniformismo cultural en el que estamos, ¿no? Y yo creo que este es el caso de las distintas modalidades de lo que se ha llamado salto pasiego, que vamos a comentar brevemente para completar la magnífica entrevista que nos ha traído Toño. De la particularidad tanto geográfica como cultural de la comarca pasiega hablamos ya hace bastante tiempo en el Pájaro Observador. Montañas abruptas, muy húmedas y lluviosas, con multitud de regatus, con muchos cabañales que están separados por muros, callejos que los comunican, etcétera. Pues bueno, el habitante pasiego, fuera mujer u hombre, se ha ayudado tradicionalmente del palu o palancu, según las zonas de los propios valles, que es una larguísima vara de avellano, mucho más alta que la persona, generalmente de avellano o de fresno también, que es flexible a la vez que muy resistente y que se utilizaba para sortear los obstáculos que uno iba encontrando, ¿no?, en el caminar por los montes. Hasta hace solo unas décadas, el palu o palancu era inseparable de la imagen de la imagen que todas las personas en Cantabria tenían de la persona pasiega. Entre otras cosas porque era un instrumento que no se utilizaba en el resto de valles, ni de Cantabria ni del resto de la cordillera cantábrica. Hay una conocida zona de la comarca que así lo atestigua. Todos los mozos del Valle El Pas tienen un palu para saltar. Saltan pa'lanti, saltan para atrás, con mucha fuerza y agilidad. Ole. Era considerada incluso una deshonra para el mozo perder el palu o palancu.
Por ejemplo, hay otra copla que dice: olvidaste el palu junto a Carriedo, ya perdiste la fama de buen pasiego. No me vengas a rondar ni preguntes si te quiero, que el que le quitan el palu nada tiene de pasiego. En fin, que era un instrumento que, bueno, que al final se ha convertido en juego una cosa que era una necesidad diaria, ¿no? Y hoy en día el salto pasiego solo se celebra en algunas fiestas puntuales, como la del Orgullo Pasiego en La Concha, en San Roque de Riomiera, o la celebración de la Virgen de Valvanuz en el entorno de Celaya. Decimos que hay 3 modalidades de salto pasiego. La primera es la que llaman saltar al palo, o saltar con el salto pasiego por excelencia, que se parece un poco al salto de pértiga en su ejecución, y consiste sencillamente en, con el impulso de la vara y después de una breve carrera, intentar llegar lo más lejos posible. Por cierto, que el palo tiene unos 2,10 metros de altura y 5 centímetros de grosor, que no lo habíamos comentado. Aparte de este saltar al palo o saltar con el palo, también tenemos otra modalidad que llaman a veces andar y otras veces mudar el palo. Es probablemente la más rara y espectacular, la más llamativa, y consiste en mantenerse enteramente en el aire, agarrado al palo, y saltar con él, es decir, ir mudándolo de sitio a pequeños brincos. Las piernas en este movimiento se encogen y se estiran para impulsar el cuerpo hacia arriba, y a la vez se tira con los brazos del palo hacia adelante. Y por último hay otra modalidad, que es la de rayar con el palo, que el jugador se tiene que poner en una raya, que se hace pues generalmente en el prado, porque generalmente esto se juega en los prados y hoy en día se juegan en celebraciones que son fiestas de prados. Y el jugador se pone detrás de una raya con los pies juntos, con una mano agarra el palo y tiene que dejar caer su cuerpo casi hasta el suelo, pero sin llegar a tocar el suelo. Y a partir de ahí se estira para con la otra mano intentar llegar lo más lejos posible. Tradicionalmente había que posar una moneda lo más lejos posible o empujar una moneda que ya estuviera en la hierba. Y después de llegar lo más lejos posible hay que volver a levantarse sin que ni la mano ni el resto del cuerpo toquen el suelo. Así que es una modalidad que podemos utilizar en los gimnasios para hacer un poquitín de core, que está muy de moda últimamente, sirve muy bien para ello. Y bueno, Toño ha comentado muy brevemente que hay una de las 4 modalidades que se juegan de bolos que se juegan en Cantabria, es el bolo pasiego. No vamos a entrar en grandes descripciones, pero tiene algunos parecidos, tanto con el bolo palma, como con el pasabolo tablón, como con el 3 tablones, que se juega en la zona del norte de Burgos, limítrofe con los valles pasiegos. Es una modalidad sobre la que apenas hay escritos, aunque sí que se tiene constancia de que se juega al menos desde la época de Felipe II. Las bolas son más tipo las del pasabolo, con una agarradera y pesan entre 4 y 7 kilos. Se lanzan después de dar 3 pasos en una pequeña carrera. Como decimos, son 9 bolos, igual que en el bolo palma, pero la fila de en medio se coloca sobre un tablón. Y también es una modalidad de derribo, como decía Toño, que lo que cuenta es el número de bolos derribados y no lo lejos que se manden. Aunque es cierto que si se mandan muy lejos, como que también es algo que se agradece. Es curioso porque son 3 las vías pasiegas, como quizá algunas y algunos ya sabéis: San Pedro del Romeral, Vega de Pas y San Roque de Riomiera. Pero el bolo pasiego solo se juega en San Pedro y en La Vega. En San Roque de Riomiera se ha jugado tradicionalmente al bolo palma y no hay bolera de bolo pasiego, hay 2 boleras de bolo palma. Y el pueblo donde más se juega bolo pasiego es sin duda San Pedro del Romeral. Y bueno, pues por mi parte nada más, lo dejamos aquí. Saltad mucho al palu. Es una pena porque realmente el palancu o palu es un instrumento que ya está abocado un poco a desaparecer. Hoy en día ya no se utilizan porque bueno, pues ya no hay que saltar tantos montes ni tantos regatos. Y al contrario, como decíamos, al contrario que el bolo palma, que tiene un apoyo institucional y está arreglado, pues este tipo de juegos pues ya se han quedado en algo que... Leía un artículo hace poco que al parecer solo hay 10 o 15 personas, todas ellos hombres, que se dediquen en estas fiestas a practicarlo. Y que cuando esta gente pues se muera o así, si nadie más sigue con estas tradiciones, pues desaparecerán, ¿no? Al final son tradiciones que responden a unas necesidades, esas necesidades ya no existen, y si no se hace un esfuerzo muy consciente por mantenerlas, pues también tiene su lógica que desaparezcan, ¿no? Así que hasta aquí el Bardal de hoy, observadores y observadoras. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zen batean. Ez
ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noek erreketu artean, bera topatu, eta geratu mezmuentu, ideiak zaizizurtu. Bueno, pues hasta aquí el programa sobre los bolos del pájaro observador. Esperamos que los que ya conocíais este juego, este deporte, hayáis aprendido alguna cosuca nueva, y los que no, cuando salgáis a la calle o vengáis de paseo por Cantabria, pues que busquéis por los pueblos y las ciudades los rincones en donde se juega. Nos volvemos a ver dentro de 2 semanas con otro programa que ya está cocinándose. Que todavía no sabemos exactamente cuál será. El título, pero está en proceso. Está en proceso. Y sin nada más que deciros, nos despedimos hasta el siguiente programa de El pájaro observador.